Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldoras UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Hoy entrevistamos a Carmen Álvarez, diseñadora UX con más de 10 años de experiencia. Ella lleva 2 años en Madrid trabajando como diseñadora UX para el BBVA y también es formadora, profesora en escuelas como la User School, y en Sevilla también ha sido profesora. De hecho, yo la conocí hace muchísimo tiempo porque yo estuve viviendo en Sevilla y nos conocimos pues hace más de 15 años, ¿no? Sí. Y nos conocimos allí cuando en aquel momento pues no existía el diseño UX, era más bien diseño web. ¿Te acuerdas? Tú eras profesora, experta en diseño web y bueno, la verdad es que yo en ese momento también estaba trabajando en una empresa como diseñadora. En ese momento hacía más diseño visual que diseño web, y el UX empezó a escuchar unos años después. Yo empecé a escuchar el UX en el año 2005-2006, aunque sé que existía de antes, pero la primera vez que yo lo escuché fue en aquella época. Y entonces esta entrevista pues vamos a hablar un poco de cómo fueron los inicios, cómo fueron nuestros inicios, en cuando aprendimos nosotras diseño web, que yo empecé aprendiendo en el año 2000, tú un poquito antes, y además ella lo aprendió en Sevilla, yo lo aprendí en Madrid. Vamos a hablar un poco de las diferencias también entre ciudades. Y empieza tú contando algo, que no te dejo hablar. Que me pongo yo aquí a hablar y no te dejo. Bueno, pues nada, yo empecé como profesora y diseñadora web, y por aquel entonces, estamos hablando del año 2000, lo que existía era el FrontPage, que luego apareció Dreamweaver, gracias a Dios, y ahí sí que ya resultó más fácil, sobre todo porque era enseñarle a un perfil de alumnos que venían de una universidad de comunicación, era gente de publicidad y gente de periodismo, entonces tú no le podías meter mucho código, que digamos. Y entonces gracias a Dreamweaver, gracias a luego a la fantástica movimiento del Flash, donde todas las empresas querían sus presentaciones, su web corporativa con animaciones y con sonido, pues la verdad que fue una gozada estar durante casi 7 años enseñando Dreamweaver y Flash. Es como tú decías, luego hasta el 2000, a lo mejor en el 2006 fue en Madrid, pero yo no, hasta el 2008 no conocí lo que es el concepto de diseño de interacción en Sevilla, arquitecto de información, analista funcional, todas esas especialidades que están dentro de un departamento de diseño de UX. Para mí fue un punto de inflexión muy importante en mi carrera, donde decidí dejar la enseñanza y entré en la consultora Indra, donde pude aprender todo lo que consiste y cuáles son las especialidades y los roles y las habilidades que uno tiene que conocer como diseñador de UX. Y entonces para mí, a partir del 2008-2009, es como me considero diseñadora de UX, de ahí dejando un poco aparte lo que es el diseño web. Uh-huh. Muy interesante. Y en aquella época, de hecho, si querías aprender era diseño web, no existían estos conceptos. Y sin embargo, de una época a esta parte, de unos años a esta parte, ya nos encontramos que sí que han empezado a surgir escuelas aquí en Madrid, en España, sé que también en Latinoamérica. He visto alguna en Latinoamérica, de hecho en la guía de Quiero ser UX pongo una en concreto que es de la empresa Multiplica, que no me acuerdo, creo que se llama Academia Multiplica. Bueno, pero aquí en España las escuelas que nos encontramos son Ironhack y la User School, la Nave Nodriza y Marcel School, por ejemplo, y bueno, a nivel de cursos online pues puede estar Píldoras UX como el mío, o en Udemy podéis encontrar, en Coursera. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de cómo se puede aprender diseño UX. Tú que has sido profesora, además, cuéntanos cuál es el proceso de aprendizaje a día de hoy, porque cuando nosotras aprendimos fue de otra manera, no había nada. De manera autodidacta, totalmente, con libros y con internet y luego en el día a día, que es donde más se aprende, ¿no? Sí, es verdad que aquí lo que me he encontrado en Madrid en estos 2 años
es muchísima oferta de formación de diseño de UX. Pero sí que es verdad que haría más falta cursos de especialización de todas esas herramientas que necesita un UX, porque en UX no solamente es diseño visual, no solamente es diseño de interfaz, sino que son muchos conceptos, muchas disciplinas que tú tienes que saber también cómo desarrollarlos en tu día a día, ¿no? En el trabajo. Es decir, te enfrentas a redactar unos textos, a diseñar un flujo, saber el diseño de interacción, el hecho de hacer también una jerarquía de contenido, arquitectura de información, el saber también cómo trabajar con una serie de componentes bajo un sistema de diseño. Entonces todas esas especialidades dentro de un solo rol de UX UI, que todavía siguen apareciendo en esas múltiples ofertas de trabajo donde se combinan y son 2 roles, no es uno, es difícil de encontrar aquí en Madrid, ¿no? Y a pesar de que hay muchísima oferta, la mayoría de estas escuelas, de estos centros, lo que suelen ofertar son cursos de iniciación de 12 semanas para tener una perspectiva general de en qué consiste todo ese proceso de trabajo, como para alguien que lleva unos años trabajando como diseñador y quiere actualizarse y quiere ampliar su área de conocimiento. Pero sí que es verdad que en 12 semanas uno no se convierte en UX, y yo creo que tú estarás también de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, justo yo creo que sales con un conocimiento básico, puedes decir, entre comillas, que eres diseñador UX junior, porque el conocimiento básico lo tienes, pero yo creo que realmente no veo que con esta formación tú puedas ya empezar a trabajar como diseñadora UX en una empresa tú sola. Yo creo que ahí tendrías que empezar a trabajar como junior en una empresa donde haya más diseñadores UX, que sean senior y que te vayan llevando de la mano en todos estos procesos y aproximadamente... En un año aproximadamente ya se te puede empezar a considerar diseñador UX realmente, ¿no? Porque hay tantas cosas que tienes que aprender y no quiero asustar a nadie que nos esté escuchando y diga, uy, qué complicado es, ¿no? O sea, es muy bonito, yo se lo recomiendo a todo el mundo, tiene muchísimo futuro y realmente yo me siento muy realizada en mi trabajo y tú también, ¿verdad? Uh-huh. Pero que Carmen y yo incluso a día de hoy seguimos aprendiendo cosas, ¿no? Sí. Que justo el otro día ella me decía que estaba haciendo un taller de chatbot, yo estoy también súper interesada en aprender diseño de interfaz de voz. Pues esto ha salido hace 2 años, hace 1 año han empezado a salir cursos y tienes al final que subirte al carro y aprenderlo, y encantadas porque nos encanta, pero que nadie piense que en esta profesión vas a verlo ya todo. O sea, esto es un proceso, es una carrera de fondo. Empiezas sabiendo las bases, el concepto básico, y poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Sí. Un poco este es el proceso que tienes sí. El aprender. Aprender realmente se aprende pues trabajando, aplicando en el día a día, y sobre todo, bueno, yo creo que nosotras hemos sido unas afortunadas, ¿no? También porque a pesar que al principio lo teníamos muy difícil porque no había un acceso a contenidos que ya estaban creados y eran fáciles de acceder a ellos, sí que no, quizá a lo mejor por nuestra curiosidad o porque no hemos parado, ¿no? de mover y de buscar, pues hemos tenido la oportunidad de estar en muchas tipologías de empresas, que eso también es muy importante, poder trabajar desde para una administración pública a una pequeña empresa, a una gran empresa, en una startup que se trabaja de manera diferente a trabajar en una consultora. Todo eso es una experiencia que te está nutriendo y te está enseñando. Es decir, ya merece la pena de ir a trabajar cada día por eso, porque sabes que es que algo te vas a llevar nuevo, algo vas a aprender nuevo, tanto de un cliente como de un compañero, porque cada uno a su manera investiga y aprende de lo que se va encontrando, ¿no? Por el camino. Y eso te ayuda luego a generarte un portfolio muy variado y muy bien nutrido con todos los componentes que vas adquiriendo, ¿no? Sí. Y entonces son oportunidades que bueno, que también uno hay que buscarlas y hay que crearlas, y que no es tan difícil. Es decir, sí que es verdad que hay un componente de suerte, ¿no?
pero luego si uno también es inquieto y es curioso y no para de investigar, de moverse y de conocer eventos y de acudir de conocer gente, pues esas oportunidades surgen. Sí. ¿Y qué consejos das tú para que se creen su propio portfolio las personas que acaben de un curso así express, que aprendan lo básico o sea, cómo pueden empezar a hacer un portfolio, que es la parte más complicada porque realmente salen sin nada, solamente con el pequeño proyecto que tienen y salen un poco a ver qué hago ahora, ¿no? Con esto. Sí, bueno, es una pregunta que suelen hacer mucho los alumnos, ¿no? Después de realizar este tipo de cursos y claro, es una herramienta que es muy importante a la hora de poder entrar en una empresa, ¿no? Con este rol, con este perfil. A ver, yo como empecé y es lo que suelo aconsejar es que uno desarrolle proyectos ya sean ficticios o sean como freelance, cobrando o sin cobrar, pero lo que te merece la pena es poder desarrollar trabajos y tener trabajos que mostrar. Y eso es lo único que les aconsejo. Es decir, no puedes ir solamente con un currículum presentando, pues yo manejo Sketch, manejo todo el paquete de Adobe, sé hacer diagrama de flujo. Es decir, en nuestro caso tú tienes que demostrarlo visualmente con el apoyo de un proyecto en el que tú has realizado, ¿no? Sí. Entonces, pues vale tanto lo que sean proyectos reales, que hayan sido proyectos internos dentro de una empresa, como proyectos ficticios, que tú te puedes inventar el diseño de una app que haga lo que sea, a eso, a un trabajo como freelance. Es decir, yo he estado también como freelance un tiempo simplemente para eso, para generar ideas y poder crear proyectos que luego pueda mostrar. Vale, pues muy bien, a ver si se van aplicando. Y otra cosa importante que yo, por ejemplo, he visto en el curso que tenemos en Udemy o en el que hemos lanzado Principios de Diseño, es que yo siempre pongo los ejercicios a los alumnos y me encuentro con que muchos alumnos no hacen nada, no hacen los ejercicios. Y digo, a ver, no pienses que por solamente leerte la teoría o ver los vídeos vas a aprender, tú tienes que practicar, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa ahí? Yo lo pienso, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Que hay pereza por hacer los ejercicios o que lo ven complicado, pero luego no preguntan a las profesoras? ¿Sabes? Es como, hay que hacer un esfuerzo. Eso también quiero dejar constancia de que hacer un esfuerzo no solo de aprender la teoría, sino también de practicar y de realizar los ejercicios. ¿Que te vas a hacer un curso de chatbot? Pues tendrás que salir haciendo el chatbot finalmente, porque si solamente aprendes la teoría de cómo hacer el chatbot, pero luego no lo aplicas, no estás aprendiendo. A ver, yo es que creo, Gemma, que ahí ocurre una cosa. La tipología del alumno que decide realizar un curso online a través de una plataforma es muy diferente al tipo de alumno que hace un curso presencial. Sí. Entonces, el curso presencial, para empezar, cuesta más esfuerzo y quieras que no, se imparte una teoría y la parte práctica está muy bien diseñada y la tienes que hacer durante las horas del curso y te obligan incluso a presentarla luego en equipo. Es parte muy importante del curso, ¿no? Presencial. Sin embargo, los cursos online, y te hablo también de lo que me pasa a mí, que no soy tan disciplinada, es decir, soy más disciplinada cuando estoy trabajando con otras personas ahí en directo que cuando te apuntas a un curso online, te conectas cuando puedes, es decir, o cuando te acuerdas. Y entonces, digamos que la voluntad es de otra manera. Sí que es verdad que es muy importante que existan plataformas online para toda la gente que estamos trabajando y que no puedes estirar el día y es muy cómodo desde el sofá de tu casa, un fin de semana, coger y poder realizar un curso. Bueno, o como me comentabas antes, gente que no vive en Madrid o en Barcelona. O que no vive en Madrid, claro. Es decir, poderte realizar un curso de 4 horas de un tema muy especializado que no lo encuentras por otro sitio y que además te lo pone tan fácil de hacerlo tan cómodamente, para mí eso es súper importante. Es decir, que está muy bien, pero sí es verdad que a lo mejor cuesta más por eso, porque al no tener una persona ahí encima tuya,
tú te lo organizas, pues es más difícil de que tú lo lleves hasta el final. De hecho, tengo uno tuyo que todavía no lo he terminado. Sí, el de Yolanda del Olmo, sí. Que por cierto, he grabado un podcast ya con Yolanda hablando de microinteracciones y tenemos preparado el artículo. Así que ya te lo mandaré cuando lo publiquemos. Pero bueno, yo soy muy pesada con el tema de los ejercicios. Entiendo perfectamente porque yo misma me ha pasado que he hecho un curso online y no lo he hecho, pero soy muy pesada porque realmente veo que es como si estuvieras haciendo la mitad del curso, la otra mitad te la estás dejando, ¿no? Entonces siempre voy a ver si de alguna forma consigo convencer un poco más en los vídeos que hago para que acaben haciendo los ejercicios. Técnicas de persuasión. A lo mejor al final, a la hora de obtener esa evaluación de ese curso y el envío de un certificado, pues dejar claro de que no se te enviará el certificado del curso como que lo has realizado, lo has completado, si no has complementado o no has enviado esa práctica. A lo mejor eso ahí siempre, sí, es verdad. Debería, no sé si se podría utilizar. Sí, se podría utilizar como técnica de persuasión, me lo pensaré. Y bueno, no sé qué más podemos así de dar consejos. Bueno, ya sabéis que en Madrid, si estáis en Madrid y en Barcelona pasa lo mismo, en Valencia creo que también, hay muchos eventos que los propios diseñadores se juntan a través de la plataforma de Meetup o en Eventbrite lo podéis encontrar. Y hay muchos eventos para hablar de diferentes temas. Yo, por ejemplo, a eventos que he ido aquí en Madrid, que ya hace tiempo que no voy, a la gente de IDF, de Interaction Design Foundation, hay un grupo en Madrid que bueno, hacen quedadas y hacen incluso grupos de trabajo para hacer determinadas cosas, que yo estuve hace unos años en uno, y es muy interesante también para aprender, porque al final estás haciendo grupos de trabajo con otros diseñadores y tú igual si eres junior pues puedes aprender ahí ese proceso de trabajo, ¿no? Y además tienes que dedicar tu tiempo. Estos meetups no implican en la mayoría de los casos dinero. Así que es muy recomendable. Yo también estoy en el grupo de las Lady Duck UX, que también queremos ver si hacemos la charla. Y en este grupo también, pues todos los meses nos juntamos en el campus de Google de Madrid y también se da un taller o una charla. No siempre es relacionado con UX, eso es verdad. Que me estoy liando. Esto igual lo corto. Las Lady UX que no hablan de UX. No, que a veces no hablamos de UX. Bueno, no. Me estoy liando. Vamos a centrarnos un poco. Pues eso, que hay muchos eventos en Madrid. Entrar en la plataforma de meetup.com, en la plataforma de Eventbrite, buscar diseño y apuntaros a todas las que podáis si queréis aprender y tampoco gastaros mucho dinero, porque también yo creo que si por ejemplo, estás en un punto en el que todavía no tienes claro que quieras aprender esto, evidentemente gastarte 3.000 euros en un curso presencial no tiene sentido. Tienes que empezar a leer sobre el tema, que hay mucha información en internet, a ir a eventos, a leerte algún libro o algún curso online y a partir de ahí dices, bueno, pues sí, me interesa, tengo el dinero para gastármelo en presencial, lo hago. No tengo el dinero, pues bueno, tardarás igual más tiempo en el proceso, pero igualmente puedes de forma autodidacta aprender. ¿Vale? ¿Y qué más contamos aquí? ¿Qué más podemos hablar? Podríamos hablar también de un tema que ahora las empresas se están preocupando mucho y lo están valorando mucho, que son las soft skills. Soft skills, sí, me has hablado tú de esto, sí, cuéntame. Pues a ver, cada vez las empresas están teniendo más en cuenta no solamente las hard skills, que son las herramientas digamos hasta ahora conocidas y en cualquier oferta de empleo se pueden encontrar, ¿no? Es decir, de manejo de herramientas y todo lo que son las tareas de un diseñador de UX, como el diseño de interacción, arquitectura de información, hacer análisis heurístico, todo tipo de test de usuario, etcétera, sino ahora también lo que se están teniendo en cuenta es las soft skills, las skills suaves o blandas, ¿vale? Literalmente traducida. Y a esto se refiere pues a habilidades tales como trabajar en equipo, tener empatía también, pues tanto con el cliente como con los compañeros, que cada uno pues son equipos multidisciplinares, que seas una persona muy proactiva, eso es fundamental para un UX, ¿no? El que tú seas una persona muy proactiva, muy curiosa, muy inquieta,
porque esto es tan cambiante, ya no solamente por el entorno, que trabajamos en un entorno tecnológico, sino también cambiante en cuanto a tendencias. Es decir, continuamente hay cambios a nivel de diseño visual o de interacción, y tienes que estar al día continuamente, tienes que estar ahí aprendiendo, ¿no? Y moviéndote. Tienes que ser una persona creativa, es decir, creativa no tanto en cuanto a diseño y visual, sino creativa en cuanto a soluciones, a desechar de las primeras ideas y quedarte con ideas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? No te enamores de tu idea. No te enamores de tu idea. De tus ideas. Sí. Y normalmente la primera es la que a todo el mundo se le ocurre, te parece maravillosa, pero tienes que seguir indagando y tienes que tú mismo aprender estrategias a la hora de investigar y cómo puedes sacar una idea que sea la más idónea y que al final puedas madurar, ¿no? Entonces todo ese tipo de habilidades ahora mismo están las empresas, digamos, estructurando y diseñando ese plan de tanto lo que necesitan que tengan los empleados, como generar las oportunidades para tú poder desarrollar esas habilidades. Es decir, te tienen que crear oportunidades para que tú puedas, por ejemplo, si quieres una persona que sea un poco líder del equipo, pues tendrán que crear tanto las oportunidades como proporcionar la formación para que tú vayas aprendiendo a cuáles son las habilidades que tiene que tener un líder de un equipo, ¿no? Un coordinador de equipo. Claro, es que además la habilidad de gestión de personas es también compleja. Yo una cosa que, por ejemplo, veo súper importante y me fijo mucho las veces que he hecho entrevistas de trabajo, porque bueno, estas últimas semanas en Ethicus estuvimos haciendo entrevistas de trabajo, y yo siempre intento fijarme, y entiendo que cuando es el proceso contrario, que me hacen a mí una entrevista, también se fijarán en... es complicado una entrevista ver cómo es la personalidad de esa persona, pero sí que puedes ver cómo habla, la expresión corporal. Para mí es muy importante que la persona que entre a trabajar conmigo en mi equipo sea colaborativa, o sea, sea capaz de colaborar con los compañeros, que no sea en plan competitiva, sino colaborativa. ¿Sabes? Porque al final tú tienes que estar trabajando con los desarrolladores, con diseñadores, en mi caso con el CEO, con el CTO, y al final tiene que haber un ambiente colaborativo, que es lo que hace que funcionen los procesos de trabajo dentro del mundo de la tecnología. Y en el momento en que ese proceso colaborativo se convierte en algo competitivo, evidentemente el producto final va a salir perjudicado, ¿no? Sí. Entonces eso es una soft skill también, que seas una persona colaborativa más que competitiva, ¿no? Sí, totalmente. Además en este ámbito del diseño todos también conocemos lo que es el ego, ¿no? La lucha. Eso es lo que menos me gusta, sí, precisamente del ámbito de nuestra profesión, es ese tema. Y cuando me he encontrado con gente que no es humilde, huyo de ella totalmente. Sí. Yo es algo que también es algo con lo que me he encontrado aquí en Madrid, en alguna... ¿Más que en Sevilla, en Madrid? ¿O crees que es en todas partes? Sevilla se habla más del postureo, ¿no? Más postureo, que creo que aquí ya se está también, hay gente que lo nombra, ¿no? Con ese término. Pero sí es verdad que aquí me he encontrado he ido a algunos eventos donde tenían colgado un cartel a la entrada de por favor cuelga aquí usted su ego. Y me encantó, me encantó decir vamos aquí a pasarlo bien, vamos a divertirnos, vamos a aprender todos de todos. No es una competición como tú decías antes, y deje su ego ahí en la entrada, que aquí no vale su opinión más que la de otros, ¿no? Y en cursos pues también me he encontrado con esa problemática, ¿no? Donde hay una parte de trabajar en equipo y siempre hay una persona que su opinión vale más que la de los demás, y el desarrollo de ese producto, de ese diseño, tiene que ir por donde ella diga, ¿no? Carmen, ¿y qué opinas de las hackathons? Que hay muchas en Madrid veo que hay muchas últimamente en Madrid. ¿Qué opinas de que asistan las personas que están aprendiendo UX a hackathons? Bueno, y explica un poco de qué van, porque igual no lo saben. Vale, pues un hackathon es un formato de evento normalmente suele ser durante un fin de semana, ¿vale? Un par de días,
y se trabaja de manera práctica, por equipo, multidisciplinar, y con el asesoramiento de algunos mentores donde te van pues apoyando para el desarrollo de un producto final, ¿vale? Que se tiene que presentar al final de la jornada, ¿vale? Se presentan por equipo y cada uno pues presenta su solución, ¿no? Con una presentación visual que lo explique. Es un formato que bueno, yo me he encontrado tanto formatos como para nivel avanzado, donde cada uno pues desde su perfil profesional pues aporta lo que sabe. Y luego me he encontrado también formatos en el que dividían a los grupos en dos niveles, como los iniciados, porque eran su primer hackathon, porque era la primera vez que iban pues a diseñar o iban a desarrollar un diseño de un servicio, por ejemplo. Y luego pues además había un segundo nivel, un nivel más avanzado, donde la propuesta de proyecto era algo más complicada y no tenía tanta mentoría, ¿no? Y para aprender, pues la verdad que es un formato que está muy bien, porque es un formato muy práctico, donde tenés que diseñar en muy corto plazo de tiempo una solución y tener la oportunidad de trabajar con diferentes perfiles, pues la verdad que es muy enriquecedor. Suele ser una gran paliza, porque a nivel de energía te consume mucha energía, pero la verdad que luego resulta muy divertido y los resultados suelen ser bastante buenos, ¿no? Y hay muchas empresas y muchas organizaciones que están tirando de este tipo de formatos para generar y mover conciencias y dar con soluciones nuevas, ¿no? Que no se dan cuando se encarga en una empresa, ¿no? Directamente. Que ¿Es una hackathon lo que van a hacer en septiembre Women in Voice? Sí, en septiembre, los días 6 y 7 de septiembre, lo que es la comunidad Women in Voice, que se está moviendo muchísimo este año, todo lo que es la parte de diseño de asistentes de voz. Van a organizar desde la empresa Monoceros un hackathon que en las bases no dicen mucho, pero es diseñar un asistente de voz, un chatbot. Creo que es la segunda edición, hace un par de meses hicieron la primera edición y esta es una segunda. Y harán más, ¿no? Porque seguramente quien escuche ya este podcast ya habrá pasado esa fecha. Sí. Pero bueno, supongo que harán más, y si estáis pendientes y seguís a este grupo en las redes sociales y estáis en Madrid, pues seguro que podéis asistir a alguna más de las que hagan. Sí que es muy interesante, además dan charlas sobre chatbots. Sí. Y bueno, hablando un poco de interfaces conversacionales, quien no sepa lo que es, bueno, sí, todos conocéis a Alexa y a Google Assistant y a Siri, que si tenéis un iPhone pues habréis hablado con Siri alguna vez, que son los asistentes de voz. Y bueno, lo que comentábamos antes de diseño de interfaz conversacional que ha llegado a nuestras vidas de diseñadoras UX, estamos aprendiendo. Y ha surgido un perfil nuevo, una necesidad nueva desde las empresas, ¿no? Gracias a estos dispositivos de Alexa y de Google Assistant. Hay un perfil nuevo que es el diseñador conversacional. A los UX nos viene muy bien porque hay muchos de los roles que ya nosotros los estamos desarrollando, ¿no? Como es el diseño de interacción, arquitectura de información, diseño visual, y el UX Writer, que también viene muy bien tener conocimiento de lo que es la redacción de contenido. En este caso, el diseño conversacional lo que hace es diseñar conversaciones, es decir, es como escribir un guión, ¿no? Para una película o para un teatro, ¿no? Pero ajustado a un caso de uso específico de una operativa, ¿no? Y ya está, no vamos a contar nada más. Ya, si acaso hacemos más adelante un podcast sobre ese tema en concreto. Sí. Porque estamos, tanto Carmen y yo, en un momento de aprendizaje también, que a las dos nos encanta. Bueno, yo creo que a todo el mundo le encantaría trabajar haciendo diseño de interfaz de voz, la verdad. Y cuando sepamos más adelante, estaría bien que hiciéramos algo juntas, yo creo. Pues sí. Tenemos que pensarlo. Sí,
totalmente. Damos un seminario o algo. A lo mejor podemos diseñar un asistente de voz que sea un profesor. Ay, qué buena Con tus idea. dudas. Me gustaría Sí, eso, de sí. preguntas frecuentes que Sí, sí, tiene, sí. pues tanto para la gente que se inicia como diseñador, como la gente que es más avanzada y hay algún tema especial que no encuentras información. Estaría genial eso. Doy las gracias a Carmen Álvarez por habernos dejado entrevistarla para este podcast y esperamos pues seguir colaborando con ella, ya sea con algún seminario o en algún curso. Aquí finaliza este podcast, espero que te haya gustado y te espero en el siguiente, donde te hablaré sobre los principios de diseño más importantes aplicados a un producto o servicio digital. With my hands, I can feel that someone's there. There's lots of people wanting to change me.